Hablar del pecado no es teoría, es una realidad que enfrentamos cada día. En este video descubrirás cómo reconocerlo, incluso cuando la Biblia no lo dice de manera explícita, y por qué aún los creyentes pueden caer bajo su poder y cómo sobreponerse a él, y sobre todo, los pasos que la Biblia nos enseña para vivir en victoria diaria. Quédate hasta el final, porque aquí encontrarás respuestas que transformarán la manera en que enfrentas la tentación y caminas en comunión con Dios. En el video anterior de esta serie vimos que el pecado no es solamente un error o una mala decisión, sino una verdadera esclavitud. El ser humano queda atrapado bajo un amo cruel que domina, engaña y destruye. Pero también vimos que Cristo vino a romper esas cadenas. Él no solo ofrece perdón, sino una libertad real, una nueva identidad, un nuevo corazón y el poder del Espíritu Santo para caminar en justicia. Esa fue la gran verdad que cerramos en el último video. El pecado esclaviza, pero Cristo libera. Una libertad que no es teoría, sino práctica, para ser vivida cada día. Así que vamos a la Biblia y descubramos cómo podemos caminar en esa libertad y discernir lo que realmente agrada a Dios. Cuando hablamos del pecado, muchos piensan en los mandamientos más claros de la Escritura. No matar, no robar, no adulterar. Pero, ¿qué pasa con situaciones de la vida diaria que la Escritura no menciona de manera literal? Aquí es donde necesitamos aprender un principio clave. El pecado no solo se entiende por lo que la Biblia menciona de manera explícita, sino por todo aquello que va en contra del carácter y de la voluntad de Dios. El apóstol Pablo lo explica en Romanos 14:23, y todo lo que no proviene de fe es pecado. En ese capítulo, Pablo está hablando de las dudas de algunos creyentes respecto a comer ciertos alimentos o guardar determinados días. La enseñanza es clara. Si alguien hace algo sin estar plenamente convencido de que agrada a Dios, está pecando, porque actúa contra su conciencia delante de él. Aunque el ejemplo inmediato era la comida, el principio es aplicable a cualquier área de la vida. Ahora, para clarificar más esto, pensemos en ejemplos prácticos. La Biblia no dice textualmente que fumar sea pecado, pero nos enseña que el cuerpo es templo del Espíritu Santo y que quien lo destruye, Dios se lo demandará. Tampoco menciona explícitamente el consumo de drogas, pero aplica el mismo principio. Lo mismo sucede con la pornografía. Usted no encontrará un mandamiento en la Biblia que diga, no mirarás pornografía, pero Jesús dijo que el que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Además, la Escritura nos advierte que si el ojo está en tinieblas, todo el cuerpo estará en tinieblas. En este caso, participar de esto no solo alimenta la lujuria personal, sino que también perpetúa ciclos de adulterio y fornicación que la Biblia claramente condena. Entonces, ¿cómo podemos discernir cuando algo es pecado en lo práctico? Aquí podemos agregar algunos filtros bíblicos que nos ayudan. En primera instancia, ¿esto me acerca a Dios o me aleja de Él? Jesús dijo en Mateo 6:24 que no se puede servir a dos señores. Si algo compite en mi corazón con Cristo, aunque no esté escrito literalmente como pecado, se convierte en tropiezo para nuestra vida. En segunda instancia, ¿esto edifica o me domina? En 1 Corintios capítulo 6, verso 12 leemos, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. El hecho de que algo sea permitido no significa que sea bueno. Si algo me esclaviza y roba la libertad que Cristo me dio, no debería hacerlo. De hecho, en los versículos anteriores menciona aquellas cosas de las que éramos cautivos antes de llegar a Cristo, y que los que practican estas cosas no entrarán en el reino de Dios. Y en el siguiente versículo nos muestra cómo nuestro cuerpo es para el Señor. La otra pregunta que podemos hacernos es, ¿esto fortalece mi caminar en santidad o me expone a la tentación? En Proverbios 14:12 nos advierte, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Muchas veces pensamos que vamos por buen camino, pero podemos estar equivocados. Por eso, no debemos guiarnos solo por nuestro criterio, sino por la palabra de Dios. Como dice Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Nuestro corazón necesita cuidado constante, porque cosas que parecen inofensivas pueden abrir puertas al pecado. Al final, todo se reduce a esto. Vivir en obediencia a Dios no es cuestión de cumplir una lista de reglas, sino de caminar cada día en su voluntad. Y cuando ignoramos ese llamado, aunque pensemos que es algo pequeño o inofensivo, terminamos abriendo la puerta al pecado y alejándonos de la comunión con Él. Sin embargo, aún conociendo esto, la realidad es que los creyentes seguimos enfrentando luchas y a veces caemos. ¿Qué pasa entonces cuando un hijo de Dios tropieza? Aunque entendemos qué es el pecado y cómo discernirlo, la realidad es que los hijos de Dios enfrentamos los deseos de la carne. El nuevo nacimiento no nos convierte en personas perfectas de inmediato. Aún conociendo la verdad, seguimos afrontando nuestra naturaleza caída y las tentaciones del mundo. Aquí surge una inquietud. ¿Qué pasa entonces cuando un hijo de Dios tropieza? ¿Cómo debemos entender pasajes que parecen decir que el creyente ya no peca? La Biblia es clara. Mientras estemos en este cuerpo, seguimos teniendo una naturaleza inclinada al mal. Por eso, en 1 de Juan capítulo 1, verso 8, leemos, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Es decir, aunque somos nuevas criaturas en Cristo, todavía luchamos contra el pecado. Ahora bien, es muy importante diferenciar dos cosas. La primera, caer en pecado, y la segunda, vivir practicando el pecado. Caer en pecado hace referencia a que un creyente puede tropezar, fallar o desobedecer en algún momento. Mientras que vivir practicando el pecado hace referencia a hacerlo de manera continua, sin arrepentimiento y sin obediencia a Dios.
El verdadero Hijo de Dios no permanece cómodo en el pecado. El Espíritu de Dios trae convicción, quebranta el corazón y mueve al arrepentimiento. Por eso el mismo Juan añade en el versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Eso significa que, aunque un creyente pueda pecar, tiene el recurso de la gracia divina, es decir, puede confesar su pecado delante de Dios, arrepentirse y recibir limpieza. De hecho, el escritor a los Hebreos nos enseña que tenemos a un sumo sacerdote que se compadece de nosotros, ya que él mismo fue tentado en todo, pero sin pecado. Por eso nos insta a acercarnos confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Y ahora es necesario aclarar algo. En 1 Juan capítulo 3, verso 9, la Escritura dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. A primera vista parece una contradicción con lo que acabamos de leer en el capítulo 1, pero la clave está en lo que Juan quiso expresar. El apóstol usa el verbo griego amartanein, que no se refiere a un acto aislado de pecado, sino a una práctica continua, un estilo de vida marcado por el pecado sin arrepentimiento. Por eso, algunas traducciones modernas, como la Nueva Versión Internacional, lo aclaran diciendo, ninguno que haya nacido de Dios practica el pecado, porque la semilla de Dios permanece en él. No puede practicar el pecado porque ha nacido de Dios. Lo que Juan está diciendo es que el verdadero Hijo de Dios no puede vivir cómodamente en el pecado como antes, porque el Espíritu de Dios está en él y lo transforma desde adentro. Esto no significa que el cristiano no caiga, sí puede fallar, pero ya no puede permanecer igual. El Espíritu Santo lo incomoda, lo llama al arrepentimiento y lo disciplina, porque su nueva naturaleza no lo deja vivir como si nada hubiera pasado. Tenemos un ejemplo en la vida del rey David. Aunque cayó gravemente en adulterio y asesinato, no pudo permanecer en esa condición. Fue confrontado, quebrantado y llevado al arrepentimiento delante de Dios. Ese es el punto. Un verdadero hijo de Dios puede caer, pero no puede vivir cómodo en el pecado, porque la presencia de Dios lo levanta y lo lleva de vuelta a la comunión con Él. Esa es la gran diferencia. La vida del creyente ya no se define por la práctica del pecado, sino por la búsqueda de Cristo. Antes corríamos hacia el pecado, ahora corremos hacia nuestro Salvador. Ya vimos que un hijo de Dios no puede vivir en el pecado, pero eso nos lleva a una pregunta práctica. ¿Cómo vencer el pecado en la vida diaria? La respuesta empieza por el fundamento mismo de la vida cristiana. La vida cristiana no consiste solo en evitar lo malo, sino en rendirnos completamente al señorío de Jesucristo. Jesús lo dijo claramente. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Este pasaje nos muestra algo fundamental. El llamado de Jesús empieza con una decisión voluntaria. Por eso el texto dice, si alguno quiere venir en pos de mí. Dios no obliga a nadie a seguirlo. Es una invitación abierta. Pero si hemos tomado la decisión de ir en pos de Cristo, debemos entender que no lo seguimos bajo nuestras condiciones, sino bajo sus condiciones. Y Jesús establece las condiciones con toda claridad. Niéguese a sí mismo. Esto significa renunciar a la idea de que nuestra voluntad es la que gobierna. Significa reconocer que ya no vivimos para hacer lo que nos place, sino para obedecerle a Él. Es rendir nuestro yo, nuestros deseos y nuestras prioridades para alinearnos con la voluntad de Dios. Luego añade, tome su cruz cada día. La cruz en tiempos de Cristo no era un símbolo decorativo, sino un instrumento de muerte. Con estas palabras, Jesús nos está mostrando que el discipulado no es algo superficial, sino un llamado a morir al yo de manera constante. Y cuando dice cada día, nos recuerda que eso no es en un momento aislado en la vida cristiana, no es únicamente cuando iniciamos, sino que es un ejercicio continuo de entrega. La rendición no se hace una sola vez, sino que debe renovarse diariamente. Finalmente concluye con, y sigan, negarnos a nosotros mismos y tomar la cruz no son fines en sí mismos, sino pasos necesarios para poder seguir a Cristo de verdad. Él no nos llama simplemente a renunciar, sino a caminar con Él, a vivir bajo su dirección y a reflejar su voluntad en la nuestra. Pablo, escribiendo a los creyentes en Roma, les plantea una pregunta contundente. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Con esto nos recuerda una verdad esencial. Seguir a Cristo implica una ruptura definitiva con la vida pasada. Hemos muerto al pecado y por lo tanto ya no podemos seguir viviendo en aquello que nos separaba de Dios. Esto no es simplemente un concepto teológico, sino una realidad espiritual. Piensa en esto. Imagine a un hombre que en vida fue esclavo de diferentes adicciones, el alcohol o las drogas, pero llega el día de su muerte. Su cuerpo yace en el ataúd. Ahora bien, ¿qué pasaría si sus viejos amigos se acercaran y le ofrecieran una copa de licor, un cigarrillo o lo invitaran a uno de esos ambientes donde antes él caía con facilidad? ¿Respondería? ¿Se levantaría a aceptar lo que tanto lo dominaba en vida? Por supuesto que no. ¿Por qué? Porque está muerto. Nada de eso tiene ya poder sobre él.
Así es exactamente con el creyente en Cristo. Por eso Pablo dice, los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? La muerte al pecado significa que, aunque la tentación venga y se presente como antes, ya no tiene dominio sobre nosotros, porque nuestra vida pasada ya terminó. Ahora caminamos en una nueva vida. Por esta razón, Pablo nos exhorta en Romanos 6, verso 11, a considerarnos muertos al pecado, pero vivos para Dios. Ya entendimos que morir al pecado y vivir para Dios no es teoría, sino una realidad práctica. Ahora veamos cómo esa verdad se traduce en acciones concretas que nos ayudan a vencer el pecado cada día. El primer paso para vivir en victoria sobre el pecado es estar de acuerdo con Dios respecto a nuestro pecado. Esto no solo sucede en el momento en que decidimos seguir a Cristo, sino también cada vez que, después de seguirlo, nos equivocamos o caemos. Confesar nuestros pecados significa reconocer ante Dios que Él tiene razón y que nosotros hemos errado, aceptando nuestra responsabilidad sin justificaciones ni excusas. En 1 de Juan capítulo 1, verso 9 leemos, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La palabra griega para confesamos es homologeo, literalmente significa decir lo mismo. Esto nos muestra que la confesión no es un mero acto de palabras, sino un alinearnos con la verdad de Dios. Reconocer que lo que Él dice en su palabra sobre nuestro pecado es correcto y declarar lo mismo ante Él. Confesar no es solo un acto ocasional, sino un hábito que protege nuestra relación con Dios y mantiene nuestro corazón en sintonía con Él. Cada vez que nos acercamos a Dios y decimos, Señor, reconozco esto como pecado, estamos reafirmando nuestra dependencia de su gracia, reconociendo que sin su intervención no podemos vivir en santidad y de esta manera restauramos nuestra comunión con Él. Otro pilar fundamental para vencer el pecado a diario es atesorar la palabra de Dios en nuestro corazón. El Salmo 119, verso 11 enseña, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Guardar la palabra de Dios no significa solo conocerla de memoria o leerla por obligación, sino integrarla en nuestra mente, meditarla y permitir que transforme nuestro pensamiento y nuestras acciones. Cuando enfrentamos tentaciones o decisiones difíciles, la Escritura actúa como un ancla que nos sostiene y nos guía. Jesús nos mostró esto en Mateo capítulo 4, cuando enfrentó la tentación en el desierto y respondió a cada ataque de Satanás citando la Escritura. Esto nos enseña que conocer teóricamente la palabra de Dios no es suficiente. Debemos atesorarla para poder aplicarla en los momentos de la prueba. Estudiarla, leerla, meditarla y memorizarla no solo nos ayuda a reaccionar con fe y obediencia, en lugar de dejarnos llevar por la presión, el miedo o el deseo, sino que también aumenta nuestra fe. Al conocer la Biblia, comprendemos mejor el carácter de Dios, su voluntad y su grandeza, y vemos cómo ha guiado y ha ayudado a su pueblo en momentos de debilidad, tentación, necesidad o escasez. Esto nos recuerda que el Dios de la Biblia es el mismo Dios hoy, capaz de estar presente y obrar en nuestras vidas. Otra forma práctica de mantenernos firmes frente al pecado es la oración constante y la dependencia del Espíritu Santo. La oración no es un simple ritual ni una obligación, sino la conexión vital que nos mantiene unidos a Dios. A través de ella, abrimos nuestro corazón para depender de Él, reconociendo que por nuestras fuerzas no podemos vencer las tentaciones ni dominar nuestra naturaleza caída. Jesús mismo nos enseñó la importancia de esta dependencia cuando dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. El mismo Jesús nos dio el ejemplo. La oración era habitual en su vida. A menudo se apartaba incluso durante toda la noche para orar. Su vida nos muestra que vencer la tentación y caminar en obediencia no depende de nuestra fuerza, sino de permanecer en comunión con Dios. Además, entre las cosas que sus discípulos le pidieron fue precisamente que les enseñara a orar, mostrando que esta conexión con Dios es fundamental para vivir en el Espíritu. Siguiendo este principio, el apóstol Pablo, cuando escribe a los tesalonicenses acerca de las cosas que son la voluntad de Dios, nos exhorta diciendo, orad sin cesar. La instrucción de Pablo refuerza la práctica diaria de la oración que Jesús nos modeló. No es un evento aislado, sino un estilo de vida que nos mantiene firmes, sensibles a la guía del Espíritu Santo y capacitados para discernir, decidir y actuar conforme a la voluntad de Dios. De esta manera, la oración se convierte en un hábito diario que nos sostiene, transforma nuestra mente y corazón, nos mantiene alineados con Dios y nos capacita para vivir plenamente en el Espíritu, dando fruto y resistiendo aquello que nos aparta de Él. Ahora bien, a veces la forma más efectiva de vencer al pecado es también la más sencilla, alejarse de lo que nos hace caer. Suena simple, pero pocos lo ponen en práctica. Huir de la tentación es un principio bíblico claro y práctico. No basta con resistir momentáneamente. Muchas veces, la forma más sabia de vencer el pecado es alejarse por completo de aquello que nos puede hacer tropezar. El ejemplo más claro lo encontramos en la vida de José. Cuando la mujer de Potifar lo tentó, él no debatió ni coqueteó con la tentación, sino que huyó de inmediato. Huir no es cobardía, sino un acto de sabiduría y obediencia a Dios. Pablo refuerza esta enseñanza en su carta a Timoteo, cuando aconseja, huye también de las pasiones juveniles. Aquí nos recuerda que no basta con resistir pasivamente, debemos actuar, alejarnos activamente de lo que despierta los deseos de la carne y prevenir situaciones de riesgo. Asimismo, en Romanos 13, verso 14, nos instruye, vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. La clave está en no dar espacio a la tentación, reemplazar lo viejo por lo nuevo y mantener nuestra mirada y corazón enfocados en Jesucristo.
Un ejemplo práctico lo encontramos en la vida de quienes han sido liberados de adicciones. Aquellos que han dejado el alcohol o las drogas saben que no basta con tener fuerza de voluntad. Necesitan evitar reuniones o lugares que antes frecuentaban, porque allí la tentación es más fuerte y el riesgo de recaída es alto. De igual manera, alguien que ha creído en Cristo y ha dejado atrás la pornografía debe evitar activamente todo aquello que pueda provocar páginas, contenidos, conversaciones o incluso ambientes que pueden despertar el deseo de volver a caer, aun si no son explícitamente sexuales. Al tomar estas decisiones, obedecemos el mandato de Pablo de no proveer para los deseos de la carne. Huir de la tentación no es cobardía, sino un acto de sabiduría y obediencia que protege nuestra vida en Cristo y fortalece nuestro caminar diario. Además de esto, la Biblia nos asegura que no enfrentamos tentaciones que superen nuestra capacidad. En 1 Corintios capítulo 10, verso 13, leemos: No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida, para que podáis soportar. Esto significa que cuando la tentación se presente, no debemos ceder ni sentirnos derrotados. Dios ya ha provisto la salida y nuestra responsabilidad es buscarla y tomarla. Confiar en Él y actuar conforme a lo que nos indica nos permite resistir y mantenernos firmes, sabiendo que no estamos solos frente al pecado. Y como último consejo práctico para vencer al pecado, necesitamos reemplazar lo viejo con lo nuevo. No basta con dejar atrás lo malo. Se trata de llenar nuestra vida con lo que nos acerca a Dios, permitiendo que la nueva naturaleza en Cristo transforme nuestros pensamientos, deseos y acciones. La vida cristiana no consiste únicamente en evitar lo malo, sino en vivir activamente la nueva vida en Cristo. Pablo nos da un fundamento claro en Romanos 6, del verso 11 al 13. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Aquí encontramos un principio esencial. Al rendir nuestra vida a Cristo, como mencionamos al inicio de estos consejos prácticos, reemplazamos lo viejo por lo nuevo. Nos morimos al pecado y al mundo, pero no nos quedamos muertos. Esa muerte se convierte en vida y ahora nos presentamos como vivos para Dios. De la misma manera, nuestros miembros que antes eran utilizados para el pecado, ahora se presentan como instrumentos de justicia, alineados con la voluntad de Dios. Y en Efesios capítulo 4, versos 22 al 25, refuerza esta enseñanza con ejemplos concretos. Nos llama a despojarnos del viejo hombre y vestirnos del nuevo hombre que es creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. De igual forma nos exhorta a reemplazar la mentira por la verdad, el robo por el trabajo honesto y las palabras corrompidas por palabras que edifican. Cada decisión diaria se convierte en un acto de renovación y obediencia. Y finalmente, como nos enseña Gálatas capítulo 5, desde los versos 16 al 17, debemos andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Vivir en el Espíritu significa permitir que Él guíe nuestros pensamientos, deseos y acciones. Cada momento que dedicamos a las cosas del Espíritu es tiempo que no le damos a los deseos de la carne, y al contrario, enfocarnos en la carne nos aleja de Él. Por eso, reemplazar lo viejo con lo nuevo no se limita a un cambio externo, es un proceso diario y consciente de elegir la vida en Cristo, dejando atrás todo aquello que nos aparta de la comunión con Él. El pecado es real y peligroso, pero en Cristo encontramos victoria sobre él. No se trata de luchar por nuestra cuenta, sino de depender diariamente de Jesucristo, aquel que nos da fuerza, guía y vida. Todo lo que hemos visto, confesar nuestros pecados, atesorar la palabra de Dios, orar constantemente, huir de la tentación y reemplazar lo viejo con lo nuevo, tiene un propósito: mantenernos conectados con Cristo, porque separados de Él, nada podemos hacer. Como Él mismo dijo: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en Él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Permanecer en Jesús significa vivir en comunión con Él, someternos a su voluntad, depender de su gracia y permitir que su Espíritu guíe nuestros pensamientos, deseos y acciones. Cada decisión diaria, cada acto de obediencia, cada momento de rendición, cada elección de huir de la tentación y reemplazar lo viejo por lo nuevo, nos mantiene firmes y nos acerca más a la libertad que Él nos ofrece. Vencer al pecado no significa nunca caer, sino caminar cada día en dependencia de Cristo, permitiendo que su gracia, su palabra y su Espíritu transformen nuestra mente, corazón y acciones. La invitación es clara: no podemos vencer al pecado solos, eso es imposible, pero en Cristo tenemos todo lo necesario para vivir en libertad. Confiemos en Él, permanezcamos conectados y descubramos que caminar en obediencia y en el Espíritu no es una carga, sino la expresión de la verdadera vida que Dios nos ha dado. Muchos piensan que el pecado es solo una mala decisión personal, pero la Biblia revela que existen 3 cadenas invisibles que atan al ser humano y lo mantienen cautivo, impidiéndole vivir en verdadera libertad. Lo impactante es que ninguna de estas cadenas puede romperse por esfuerzo propio, pero en Cristo está la victoria. ¿Quieres saber cuáles son esas cadenas y cómo Jesús ya abrió el camino para su libertad? Descúbrelo en este video.